vean a un paciente, ¿sí? Nunca digan, está con temperatura, porque, bueno, que está, ¿no? Porque o está frío o está caliente, eso significa con temperatura, ¿sí? Pero en realidad lo que ustedes deberían preguntar, ¿ha tenido fiebre? ¿No? Porque es lo que nos interesa. O si no, preguntar si es que estuviese frío, ¿está hipotérmico? No sé si está frío, pero cuando hablamos, ¿ha tenido temperatura? Como que es muy, no es ya para nosotros. ¿Ok? Como médicos y como futuros médicos y como estudiantes de medicina, ya no puedes decir, ¿ha tenido temperatura? No. ¿Sí? La pregunta correcta, ¿ha tenido fiebre? La pregunta correcta es esa. ¿Ya? O ha estado muy caliente si quieres tomarlo, pero en realidad tú ya eres médico y tienes que preguntar, ¿ha tenido fiebre? No digas que ha tenido temperatura, porque todo tiene temperatura, esto tiene temperatura, está frío si quieres tomarlo, yo tengo temperatura, el piso está con una temperatura, todos tienen una temperatura, ¿ok? Eso primero. Otro elemento que debes entender es que en el cuerpo humano existen dos temperaturas y esas dos temperaturas las tengo que dibujar de esta manera para que tú entiendas en primer lugar. Sí, hay algunos criterios que quizás están en algunos libros de fisiopatología, en algunos libros de clínica, pero en realidad esto lo que les voy a dar es en general, ¿sí? Y en realidad existen dos temperaturas, una temperatura que se llama la temperatura central, que la estoy dibujando precisamente en rojo, ahí está, la temperatura central, ¿sí? Esta temperatura central nunca varía, ni debe variar, toma en cuenta esto, por favor, esto es súper importante. Y esta temperatura central está siempre, casi siempre en 37.1 grados centígrados, si dice el libro 37, si otros libros dicen un poquito más, un poquito menos, esa es la temperatura central, ¿sí? Y la temperatura de los apéndices, en este caso de la piel y de las partes más lejanas del cuerpo, están relacionadas con la temperatura que sería temperatura periférica. Entonces, esa es la temperatura central, ¿sí? Esta es la temperatura central y esta es la temperatura periférica. ¿Qué es lo que yo quiero y necesito controlar como médico? La temperatura central, ¿sí? Y en realidad eso me interesa más que estar solo calculando y viendo la temperatura por decirte. Si te fijas, las axilas son temperatura periférica, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando tú entrabas cuando había COVID? ¿Te acuerdas? Nos hacían el escáner con los termómetros, esos termómetros escáner y te ponían aquí en tu bracito. ¿Qué están midiendo la temperatura periférica? No es la central. ¿Sí? Yo lo que necesito es precisamente medir la central, o si no, en base a las mediciones que les voy a enseñar, es inferir cuál es la temperatura central. Ahora, otro elemento importante a destacar es que el cuerpo humano te van a preguntar, esto es residencia médica, se preguntan, son preguntas, son peculiares, te preguntan, hay preguntas que son como, te puedo decir, ¿qué te podría decir? Bizarras, así te digo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir raritas? Dentro de esas raras es, ¿dónde es la parte más caliente de tu cuerpo? ¿Ya? Donde esa temperatura casi nunca varía, ¿sí? Son preguntas que existen, están y las tienes que saber, pero en realidad la temperatura más caliente del cuerpo es justo cuando el esófago está pasando por detrás del corazón, no sé si se acuerdan, les he mostrado a los que han hecho práctica y creo que también, no les he mostrado en total a todos ustedes, pero hay una relación del esófago con el corazón y la aurícula, en este caso, entre lo que es la izquierda y la derecha, justo está pasando por esa carita. Justo en esa parte es la parte más caliente de tu cuerpo, en el tórax, ¿sí? La parte. ¿Y cuál sería la parte más caliente de tu abdomen? Sería justo por el plexo celíaco, ¿sí? En realidad, ¿por qué hablo de esos elementos? ¿Por qué el corazón? Si quieres podemos hablar un poquito, no es misticismo, pero en realidad tienes que entender de que el corazón y los plexos y todo son lugares energéticos de tu cuerpo. ¿Por qué? No es porque yo hable de las chakras ni nada, sino que, de hecho, el corazón que funciona es energía. Cuando estás durmiendo, la pequeña muerte que le llaman muchos, ¿sí? El único órgano que funciona es el corazón. Está en coma el paciente, el único órgano que funciona es el corazón. Y el corazón lo que hace es generar energía. Y esa energía, pues es muy importante tomarla. Bien, eso para empezar. Segundo, ¿cuál es la temperatura más caliente que está en tu cerebro? Porque si te fijas, la parte del cerebro también está más caliente. No es todo. Sí, justo es donde está el cuarto ventrículo.
Cuarto ventículo, cerca del acueducto de Silvio. Ahí es la temperatura más caliente. ¿Y saben quién está por ahí? Está una glándula, que es la glándula pineal, un poquito por ahí, por allá. Y es otra chakra energética. ¿Ya? No soy yo, no quiero meterles misticismo, ni yo soy, pero quiero que entiendan qué relación hay. Ahorita vamos a ver algunos detalles más. Dejando de lado todo esto, ustedes no sé si han llevado esto en bioquímica. ¿Han llevado bioquímica en esto? ¿De temperatura o no? ¿Sí? No. ¿O no? Nada, No. pues tendrías que saber por qué nosotros y el cuerpo humano y el ser humano, en realidad los mamíferos somos homeotermos. ¿Qué significa homeotermo? Pregunta. ¿Sí? Homeos significa igual, termos, temperatura. Por favor, debes saber esto. Todo un médico debe saber por qué el cuerpo humano es así o así y por qué funciona así o así. ¿Sí? Y somos homotérmicos porque mantenemos nuestra temperatura corporal independientemente del medio ambiente. O sea, yo puedo tener un medio ambiente frío, ¿sí? Y mi temperatura va a estar a 37 grados, mi central. Puedo estar en un medio ambiente caliente, ¿sí? Y vamos a estar a 37 grados. Entonces, de esa manera somos los mamíferos homeotérmicos, y de hecho somos mamíferos, ¿sí? Ahora, ¿qué produce la temperatura en el cuerpo? Porque yo quiero saber qué es lo que produce la temperatura, cómo se produce ese calor en nuestro cuerpo, porque es súper importante eso. Pues en realidad la respuesta sería el metabolismo. ¿Pero qué es el metabolismo? Pregunta, ¿sí? El metabolismo son reacciones ¿qué? ¿Reacciones qué? Químicas. ¿Ya? Pero ¿cómo se produce el calor? ¿Cómo es eso de las reacciones químicas? En primer lugar, dentro de estas reacciones químicas que la mayoría del cuerpo hace son reacciones exotérmicas. Ya primero, pero no es tan simple de entender cómo es eso de exotérmico. En realidad, en el intercambio de electrones que se hace cuando se hacen las reacciones, no es solo eso, sino que además, si te das cuenta, ya, esta es la célula y esa es la membrana celular. Entonces, la célula tiene muchos elementos que tú ya te debes dar cuenta por la parte del primer semestre que hemos llevado, que hay canales iónicos, hay bombas, hay proteínas de membrana, hay de todo. Entonces, ¿qué está pasando con esta célula? Todo el tiempo está intercambiando ¿qué? Con el interior y el exterior desde iones, pasando ¿por qué? Por elementos aniónicos, o sea, está intercambiando no solo eso, sino aminoácidos, glucosa. ¿Y qué está haciendo todos estos elementos al atravesar esta membrana? Lo que está haciendo fricción. Entonces, el hecho de que pase un ion sí genera una X cantidad de calor porque fricciona, raspa, si quieres tomarlo, la pared de la membrana o el ion. Solo frota tus manos, ¿cómo calienta? ¿Ya? Imagínate que todos estos iones, ¿acaso es un ion? Son miles de iones, millones de iones que están intercambiando los millones de células que tenemos. Si quieres tomarlo, ese ion que está pasando tu célula y está atravesando, está apenas produciendo 0,0000, no sé cuántos ceros de temperatura, pero suma todos los iones que se están intercambiando, va a llegar a 37 grados centígrados. Entonces, el concepto es de dónde sale la temperatura corporal, de todas estas reacciones iónicas y de los intercambios que se hacen en las membranas celulares. Y esos intercambios son generalmente fricción, ¿sí? E incluso el romper enlaces, el generar todos esos elementos genera calor. No es tan simple de que una molécula se rompe el enlace. Tiene que tener algo a cambio, y ese algo a cambio es liberar calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? El metabolismo es el principal generador de calor, de energía, ¿ya? Y pues por eso se dice que cuando aumenta el metabolismo, aumenta la temperatura. ¿Qué pasa cuando tú haces ejercicio, por ejemplo? En el ejercicio aumenta el metabolismo. Si aumenta el metabolismo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la generación de calor, va a aumentar las necesidades ¿de qué? ¿De qué? Oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando aumenta el metabolismo y todo esto se mezcla, más los nutrientes, ¿qué es lo que producimos? ATP. ¿Ya? Y el ATP es el otro elemento. O sea, en este caso, no te olvides, yo me voy a la mitocondria, ahí está la mitocondria con sus cisternas. En la mitocondria hay una bomba ¿de qué? De electrones. Esa bomba de electrones todo el tiempo se está intercambiando, se están rompiendo enlaces, está la ATP, hace sintasa, todos esos elementos y todas estas fricciones siguen produciendo ¿qué? Calor.
Entonces, pueden producir 0,000 lo que tú quieras de temperatura, pero ¿acaso es una molécula? Son miles de millones de moléculas. ¿Sí? Miles de millones de moléculas que se están intercambiando, están produciendo todos esos elementos que harán mantener el calor. Bien, y mantener nuestra temperatura estable. Si hay alguna pregunta y no han entendido, me dicen, por favor. Entonces, ¿está claro cómo producimos calor? Pregunta. ¿Sí? Bien, espero. Ahora, otro elemento importante, no por nada he hablado un poquito de estos elementos que están aquí y en realidad he dejado algo que está ahí bien dibujado en color verde, que quizás debería haberlo dibujado en color rojo, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo que tienes que entender es que si has visto corazón en lo que son los cadáveres, la mayoría de los corazones has debido ver una grasa que tiene alrededor del corazón. Y esa grasa es una grasa, ¿qué? Parda. ¿Ya? ¿Dónde hay grasa parda en el humano? En realidad el niño nace con grasa parda. Y la grasa parda tiene una característica, generar de por sí ella, desde el punto de vista metabólico, ¿sí? Generar, ¿qué? Calor. O sea, ¿qué quiere decir? La grasa parda, cuando empieza a entrar en un metabolismo que es energético, produce mucho calor. Por eso que el niño recién nacido nace con grasa parda, ¿sí? Y por un mecanismo incluso de defensa. No sé si han escuchado a veces en las noticias hablar, habían encontrado un recién nacido en el basurero. ¿Cuándo lo habrán botado? ¿Sí o no? Pero resulta que está vivo el niño, lo han llevado al hospital y todas esas cosas. ¿Cómo ha aguantado? Y eso a veces hasta pasa en La Paz, en lugares fríos. ¿Y qué pasa? ¿Sí? ¿Ha sobrevivido? Pues gracias a su grasa parda. No todos sobreviven, cuidado, pero sí pasa. Han debido escuchar eso, sí, sobrevivió. Entonces, gracias a su grasa parda. Pregunta para ustedes. En el humano, y esta es otra pregunta bizarra que se hace en la residencia médica, en el humano adulto como ustedes, ¿dónde hay grasa parda o no tiene? ¿Cómo es? Ahí está, ya sabes, en el corazón. Segundo, en nuestros omóplatos. Detrás de nuestros omóplatos tenemos grasa parda. Es poquita, pero tenemos. ¿Y saben qué? Detrás del esternón. Entonces, la grasa parda, cuando te pregunten, ¿hay en el adulto? El que te diga que no hay, no creo. Y si quieren podemos buscar los cadáveres, ahí sí hay un poquito de grasa parda, que es muy diferente a la grasa blanca, ¿sí? Y esta grasa parda tiene una capacidad energética de producir calor por reacciones exotérmicas, ¿sí? Por eso te doy esto. Tienes que saber esto. Puedes decirme, no, pues todo el tiempo hasta tus hijos van a tener fiebre, ¿sí? Tus nietos, si no vas a ser papá, tus sobrinos, ¿sí? Es una broma. Tus sobrinos, ¿cómo voy a ser papá? ¿No? Tus sobrinos, ¿sí o no? O algo, siempre te van a preguntar y vas a estar cerca de todo eso. Bien, ahora, de aquí viene un elemento importante. Yo como les digo, hay muchas cosas que te debes preguntar en esta vida. Y una de esas es de dónde vienen algunos símbolos y signos que son interesantes, que están hasta grabados en las culturas antiguas. Esto que estoy dibujando en este momento, ¿qué es? Ese es el corazón de Jesús, ¿no? Esto, dejando de lado a la parte religiosa, ¿sí? Este corazón que está ahí, ¿por qué lo han dibujado así? No lo han dibujado por si acaso los cristianos. Esta imagen y esto está en las imágenes mesopotámicas de los antiguos, en las antiguas estas civilizaciones de Irán y todas ellas de Mesopotamia. Y los egipcios también lo tienen esto. ¿Sí? ¿Por qué se dibuja esto? Y lo han tomado los cristianos, los judíos, y hasta lo tomamos nosotros de callado y no sabemos de dónde viene. ¿Sí? Ojo, dejando de lado las religiones y el misticismo. ¿Correcto? Sí, esta imagen viene porque el único lugar energético del cuerpo humano y el que produce calor cuando estás durmiendo o en coma es el corazón. ¿Y qué es lo que hace el corazón cuando está en este punto? ¿Ya? El corazón irradia calor. No te olvides que el calor, ¿de dónde va a ir? El calor va a ir de donde hay más a donde hay menos. Por eso que te estoy enseñando esto. Si te das cuenta, ¿cuál es la parte más caliente del cuerpo? El centro. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? ¿Sí? Y el calor tiende a ir hacia las partes superficiales para enfriarse. Todo va a ir de donde hay más a donde hay menos. No por nada, incluso tú puedes ver esta energía calórica por las máquinas que son las máquinas infrarrojas, ¿sí? Y aún así, esta energía
está basada en lo que es el aura. No sé si conocen, lógico. Ojo, yo no soy, por si acaso, si se dan cuenta, no soy tan creyente, ¿sí? Tengo algunas cosas de que me pregunto y digo, y leo mucho, ¿ya? Con eso no crean que, cuidado, que es ateo, no soy, tampoco no soy ateo, cuidado, ¿ya? Cuidado que me vayan a hacer votar de la católica, ¿sí? ¿Ya? Pero no es eso, pero en realidad hay algo que hace funcionar este cuerpo humano. No por nada este cuerpo humano es tan preciso, tan finamente hecho, ¿ya? Y estas imágenes existen, y estas imágenes ustedes las conocen, pero a veces las conocemos sin darnos cuenta qué tiene dentro de ese misticismo de real. Y dentro de ese misticismo de real es el corazón, es un punto energético. Y ese punto energético lo tienes todos. Por eso yo les vuelvo a decir, no soy, eso no va al misticismo, pero ¿quién te decía y qué decía Jesús? Dios es de vos, Jesús es de vos, la vida es de vos. Ese es lo que te decía, la energía que tú tienes en tu corazón. ¿Ya? Ojo que solo vamos a ese punto energético, nada más. ¿Sí? Ojo, sé que debo hablar de esto. No es solo hablar de la parte médica y todo eso. Esto está relacionado, ¿saben qué les estoy dando? Biofísica. ¿Ya? Y en la biofísica lo enfocan de esta manera a lo que es un poquito la introducción a lo que es la parte de control de la temperatura. ¿Sí? Hasta ahora has tenido una clase de biofísica, nada más, y entender algunos elementos que te va a ayudar a introducirnos a la parte fisiológica. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer. Entonces, ahora, necesito que entiendas que la temperatura corporal se mide desde el punto de vista clínico. Ya nos entramos a la parte médica, no te preocupes. La temperatura oral, ahí está. Vamos a medir la temperatura a nivel de la axila, ¿ya? Y vamos a medir la temperatura a nivel del recto, la temperatura rectal, así se llama, la temperatura rectal. ¿Sí? Por favor, entiende lo siguiente. La mayoría de las veces tú vas a medir la temperatura axilar. En realidad vas a medir la temperatura axilar a casi todos, ¿ya? A los niños, generalmente, ya han debido ver incluso a los perritos, cómo les miden su temperatura. ¿La temperatura qué? Rectal, ¿sí? Porque ya hay algunos detalles importantes en el sentido de que el niño, pues difícil de que tú le pongas un termómetro aquí, no va a estar quieto, o peor si es pequeñito, o esos detalles que ya te voy a dar y te van a dar en la parte de práctica. La temperatura oral también no es tan simple porque a veces el paciente lo puede mascar el termómetro. A veces incluso no necesita ser niño, la gente adulta. Hay gente o los viejitos, o si no la gente que no tiene mucha cultura, nunca le ha tomado la temperatura, le pones algo en su boca y empieza a mascarlo, ¿no? Y le dices, solo agarre con sus labios, agarra con sus dientes y después chueco sale tu termómetro, y si fuera de vidrio roto, ¿sí? Y esto también es muy peligroso. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas, y vamos a hablar de esta temperatura. Bien, lo que sí tienes que saber de esto es que la temperatura va a variar más o menos 0,6 grados de temperatura en esas partes a la temperatura central. ¿Qué quiere decir? Necesito que entiendas que la axila es la temperatura más fría que puedes medir. Más fría. ¿Qué quiere decir? Esta temperatura es alrededor de menos, escúchame bien, menos 0,6 a menos 0,8 grados centígrados más fría que la temperatura central. Eso quiere decir, escúchame bien, si la temperatura central sería 37 grados, ¿ya? Y esta temperatura axilar, por decirte, mide 37, ¿cuánto sería la temperatura? 36. Mira ese ejercicio que te voy a hacer, estas preguntas. Ojo, esperar el examen de gastro, ejercicios, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Si te digo que la axila es la parte más fría del cuerpo y la temperatura axilar es menos 0,6 a menos 0,8 grados. Incluso me animaría a decirte que es menos 1 grado más fría que la temperatura central. Entonces, si yo en la axila coloco mi termómetro, el termómetro nunca se coloca así. ¿Ya? Por si acaso, sí, yo sé que hay muchos criterios, pero nunca se coloca así. Desde el punto de vista de la semiotecnia, y esto no es lo que me he inventado, y la propedéutica médica, por eso hay que leer. No soy yo como les digo, soy docente y me dedico y trabajo de esto, o sea, vivo de leer libros, ¿ya? Y tratar de informarlo lo mejor posible. Entonces, el termómetro se coloca así.
por si acaso, ¿sí? Y esta es la forma correcta de colocar tanto el digital como el de vidrio, ¿sí? Les recomiendo digital, no de vidrio, porque los de vidrio tienen mercurio, se rompen, ustedes no cuidan mucho a veces y el mercurio es muy tóxico, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo me animaría a decir que este es menos 1 grado a la central. ¿Qué quiere decir? Si la temperatura axilar sería 37 grados axilar, ¿cuánto sería la temperatura central? 16.2. 16.2. A ver, vuelvo a repetir. La temperatura más fría de tu cuerpo es de la axila. ¿Sí? ¿Cuánto? 38, tú lo has dicho. Entonces, si mi axila me dice 37 grados, ¿sí? Ya les van a decir en práctica cuáles son las condiciones para tomar, ¿sí? Entonces, escúchame bien, la temperatura central está con 38 grados centígrados. ¿Me estás entendiendo? Por eso que la axila es más fría. Entonces, cuando yo coloco el termómetro en la axila, ¿sí? Y tomo la temperatura y la temperatura axilar me sale 37 grados, le sumo 1 grado más porque es la más fría y la temperatura central será, ¿qué? 38 grados. La temperatura que más se asemeja a la temperatura central, te van a preguntar porque es una pregunta medio bizarra, no es tan bizarra, ¿sí? O sea, rara, en la oral. Esta se acerca casi a la temperatura central. Eso quiere decir, solo tiene una diferencia de 0,3 grados centígrados. 0,3, ¿sí? E incluso muchos dicen que es casi cercana. Esto está en tu libro y tienes que jugar con esto. Mira, estoy jugando. ¿Ya? Es más o menos, te dice. No te dice es más o menos, ¿sí? Entonces, eso también quiero que entiendas. Es más o menos, no te dice es. Entonces, hay 0,3. Algunos dicen que esta es la que más se acerca. ¿Y cuál es la temperatura más caliente del cuerpo? Pues la rectal. Y esta puede ser incluso hasta 6 décimas de grado más caliente. Eso quiere decir, si la temperatura es 37 grados, la rectal puede ser 37.6. ¿Ya? Porque es más caliente. ¿Me estás entendiendo? Porque es más caliente en el recto. Y hay que tener mucho cuidado de tomar en el recto. En el sentido, cuidado por tiempo. El termómetro en el recto debe estar máximo 1 minuto. Les estoy dando lo que quizás ni les van a dar ni está en tu libro. Y necesito darte esto en práctica, ¿sí? Y si no te dejo en práctica, te estoy dando esto. Aunque puede que haya algunos criterios divididos aquí, ¿ya? Pero el termómetro en el recto máximo 1 minuto. Porque si lo dejas más de 1 minuto, se recalienta el termómetro y te sale muy caliente la temperatura. Ya sabes que puede ser más caliente, ¿ya? Hasta 0, o sea, 37, o sea, eso 0,6 más a la central. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado en interpretar esta temperatura rectal, ¿sí? La temperatura axilar es hasta menos 1 grado más fría y este es 0,3. Ahora, ¿cuánto tiempo debe estar en la axila para tomar correctamente la temperatura? Por lo menos 5 minutos en la axila. No sé si les han comentado eso. ¿Ya? 5 minutos. Y por tomar la boca, la temperatura en la boca, o sea, la oral, por lo menos debe estar entre 3 minutos a 5 minutos. Ya, no más tampoco, que se recalienta. Esto, por favor, lo debes conocer. ¿Dónde está esto? Muchos de ustedes me van a decir, quizás tu docente no te enseñe, quizás pase como por la noche esta práctica, pues está en los libros de propedéutica médica. Tienes que saber como médico bien todas estas cosas, te ruego, muy bien, ¿sí? Y algún rato te van a preguntar y tú tienes que saber cuánto tiempo, no lo vas a dejar el termómetro todo el rato, ¿sí? Por eso tienen hasta sus alarmas cada termómetro digital y te dice que ya está tomado, ¿sí? O la segunda alarma, ¿ok? Eso, por favor, para tomar en cuenta. Bien, entonces ahí ya sabes de dónde viene la temperatura, ya sabes dónde se toma la temperatura y ahora te toca saber lo más importante, ¿quién controla la temperatura? El controlador de la temperatura está prácticamente en el cerebro, en el encéfalo, y este es el hipotálamo. El hipotálamo controla la temperatura, es el principal controlador de la temperatura, ¿sí? Y el hipotálamo se ayuda con elementos que ayudan a regular la temperatura. Si bien este es el controlador, ¿sí? Estos son los que le van a ayudar a regular. ¿Cómo es eso? Pregunta. El hipotálamo entonces lo que hace es controlar la termogénesis y controlar la termólisis. Eso primero tienes que saber. ¿Qué es la termogénesis? Su nombre lo dice, es la producción de calor. ¿Y qué es la termólisis? Es la liberación o destrucción del calor, si quieres, bueno, pero no es destrucción y liberación de calor. Entonces, todo el tiempo en nuestro cuerpo, quiero que entiendas esto, por favor, ya todo el tiempo nuestro cuerpo tiende a calentarse. O sea, el cuerpo humano
el cuerpo siempre va a tener una tendencia a calentarse, así te digo. Tiene, ¿sí? Por su metabolismo. Siempre tiene esa tendencia al desorden. Y ese desorden es el calentarse. ¿Qué hace entonces el hipotálamo? Genera mecanismos termolíticos. ¿Qué quiere decir? Para liberar calor. En este caso, no te olvides que el calor siempre va a migrar de donde hay más a donde hay menos. Por eso que el principal mecanismo de liberación de calor se llama irradiación, o si quieres tomarlo, radiación. Entonces, un principal mecanismo para liberar el calor que nosotros producimos, porque todo el tiempo mi cuerpo, ¿qué tendencia tiene? A calentarse, ¿sí? Es la irradiación. Pero, ¿quiénes son estos reguladores? Eso es un mecanismo de liberación de calor. Ahora, te voy a explicar lo contrario. ¿Qué pasa si estuviese frío? Me haría frío, estuviese enfriándome. ¿Qué va a hacer el hipotálamo? Va a generar mecanismos de termogénesis, de producción de calor, o si quieres tomarlo, de subir la temperatura. Entonces, de esa manera, ¿quién regula junto con el hipotálamo la temperatura? Si bien el hipotálamo lo controla, pero está conectado a elementos reguladores, es el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Y el sistema nervioso autónomo, más yo, aunque esto es redundante, podría poner aquí lo que es la piel. Ya, indudablemente, ¿cómo es la piel? ¿Qué es la piel? ¿A qué parte de la piel se refiere? A la circulación o a los vasos sanguíneos de la piel. Entonces, nuestra piel funciona como un radiador o irradiador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nuestro cuerpo está caliente, la temperatura tiende a ir hacia las partes más superficiales para enfriarse, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? La piel tiene un papel importante en la regulación de la temperatura, más que sudor, que ya les voy a explicar. Y el sistema nervioso autónomo, ¿por qué? Porque el sistema nervioso autónomo pues inerva aquí a estos vasos sanguíneos. Y estos vasos van a ser vasoconstricción o vasodilatación. Y mediante esos mecanismos se van a regular la temperatura. Entonces, el hipotálamo controla la termogénesis y la termólisis, pero se ayuda para regular con el sistema nervioso autónomo y esa inervación que tiene con conjuntos vasos y piel. ¿Sí? Sin olvidarnos de que hay otros elementos más. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Voy a hablar de estos elementos y aquí yo lo voy a poner. ¿Preguntas? Bien, ¿hay algunas otras formas de producir temperatura? Por favor, ¿me pueden decir? ¿Alguien me puede decir cuándo se calienta nuestro cuerpo? ¿Cuándo se calienta nuestro cuerpo? ¿Me pueden decir, por favor? Bien, uno, cuando hacemos ejercicio. ¿Sí? Es posible calentar nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio. Eso sí tienes que saber. O sea, en realidad, si estás en reposo, tu cuerpo tiende a calentarse de por sí. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si haces ejercicio, se calentará más. Ejercicio. ¿Sí? Dos, ¿qué otra situación o qué otros elementos harán que mi cuerpo se caliente? Ojo que esta es pregunta de examen clásica, siempre se hacen preguntas de temperatura y estas son importantes. ¿Sí? Yo sinceramente no soy de la idea, voy a hablar con los colegas, de que se les haga preguntas por igual en el examen. O sea, 5 temas, hay que hacer 20 preguntas y hay que hacer 4 preguntas por tema. No. Porque hay temas que son importantes, entre comillas, y hay otros menos importantes. No he dicho que no son importantes, ¿sí? Y en realidad hay que hacer preguntas de esos temas más importantes, muchas más. Yo sugiero, por decirte, si haría 4 por tema en esa situación que te diría 5 por 4, 20 preguntas, pues haría una de los temas menos importantes y unas 7, 8 de cada tema importante. Eso sí, y este es un tema importante. Hacer 2 de temperatura es como no evaluar. Ayer me ha dado pena una cosa, yo solo les comento, tomar un examen, no voy a decir más nada. Es increíble que un chico de tercer año aumento de la temperatura, algo súper importante, las hormonas tiroideas, la tiroxina. No te olvides que el hipertiroideo, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene exceso de mucho calor, mucho metabolismo. Las hormonas tiroideas están metidas con el metabolismo. Ya vamos a entrar estamos a la vueltita de hacer endocrino. Y endocrino es una de los me apasiona igual que el corazón. Súper apasionantes de hormonas. No te imaginas cómo tu cuerpo funciona con el cóctel de hormonas, porque así se llama. Es un coctelito de hormonas que, si ese cóctel está bien equilibrado, pucha, es genial. Pero si está mal equilibrado, chao. ¿Sí? 3, otra hormona importante es la adrenalina.
No te olvides cuando estás bajo la influencia de la adrenalina, te da miedo y todo. ¿Qué es lo que pasa? Empiezas como a sudar y todas esas cosas, ¿correcto? Ahí está la adrenalina. ¿Ya? Otra hormona que produce es la tiritona. Aquí está la tiritona. ¿Qué es la tiritona? De aquí viene el famoso tiriteo. Por eso tiritas cuando hace frío. La tiritona es una hormona que produce el hipotálamo, ¿sí? Y ahí está la tiritona. ¿Qué otros elementos más puede producir aumento de calor? Quizás hasta ahí sería lo más importante. Bien, entonces ahí estamos hablando de algunos elementos, ¿sí? Ahora, es importante de que entiendan que la piel es el principal irradiador de calor. ¿Qué quiere decir? Todo el calor que se produce en la parte profunda de tu cuerpo, la piel lo irradia. Por lo tanto, ¿cuáles son por eso el libro que dice que ¿quién ayuda a transferir ese calor de la parte profunda a la parte superficial? Los vasos sanguíneos, el sistema circulatorio. Entonces, debo hacerte entender una cosa muy importante, y eso es que la piel puede pasar de tener 0% de flujo sanguíneo. ¿Te imaginas 0% de flujo sanguíneo? ¿Qué significaría eso? Pregunta. ¿Sí? ¿Qué significaría? No, necrosis no lo seas tan malo, pero puede pasar. La piel puede vivir, entre comillas, puede sobrevivir 12 horas sin sangre. Es uno de los tejidos más interesantes que hay. ¿Ya? Hasta 12 horas, ojo, depende de los libros, pero 6 a 12 horas sin sangre, la piel está sin ningún problema. Ya por eso tú lo puedes mantener y hacer trasplantes de piel y todas esas cosas, ¿sí? Pero puede pasar también del 0% al 30% de flujo sanguíneo. ¿Cuánto es 30% del flujo sanguíneo? ¿Alguien me podría decir? ¿Ya? Casi sería, ¿cuánto? Unos 2 litros, ¿ya? O casi 2 litros. O sea, mira cómo la piel puede pasar de no recibir mucha sangre, casi nada, hasta recibir mucha sangre. Por ejemplo, cuando hace frío, ¿qué creen que pasa? Cuando hace frío, ¿qué pasa con tus manos, tus pies? Especialmente las mujeres experimentan eso, los varones también, pero experimentan más las mujeres. Ya esto es por cuestiones hormonales, pero en el varón más. ¿Qué pasa con el flujo de sangre cuando hace frío? El cuerpo no se va a dar el lujo de perder el calor, llevando la sangre hacia la piel. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué hace? Lo que hace, produce vasoconstricción en la parte superficial. Cierra todos los vasos para que no se libere ese calor, no se pierda cuando hace frío. Por ejemplo, aquí está haciendo frío, ¿sí? Entonces, en ese caso, la piel hace un mecanismo de vasoconstricción. ¿Qué pasa cuando estás en un ambiente muy cálido? ¿Ya? Y estás en un ambiente caliente. Entonces, ¿qué pasa? No puedes darte el lujo de sobrecalentarte. Entonces, ¿qué hace el sistema? Genera vasodilatación y abre todos los vasos de la piel para irradiar ese calor que esté en el centro y no nos sobrecalentemos. Entonces, si te das cuenta, el flujo sanguíneo de la piel, y con esto que te estoy enseñando, es súper importante. ¿Ya? Te vuelvo a decir, lo que yo necesito que entiendas, que el cuerpo humano siempre tiende a calentarse, y necesito que entiendas que hay 4 mecanismos de pérdida de calor por esa tendencia, ¿ya? Y esa tendencia, y esos 4 mecanismos son los siguientes. 1, irradiación, o si quieres tomarlo, radiación, ¿ya? El cuerpo humano pierde calor por irradiación o radiación en un 60%, o sea, 60% del calor que perdemos es por irradiación. Ojo que aquí se equivocan la mayoría de los estudiantes en estas cosas que les voy a decir, así que toma atención, ¿sí? 60%. 2, ¿sí? El otro mecanismo de pérdida de calor es de conducción. Aunque este mecanismo no es muy útil en el humano, o sea, en el sentido no es muy evidente, ya les voy a explicar por qué. Sí se puede llegar a perder, el libro creo que dice como 3%, ahorita vamos a ver, ¿sí? Sí, un 3%. ¿Ya? Un 3%. Sí, ahorita ya les voy a explicar algunos detalles. El otro mecanismo es por convección. Aquí dice 3 a 15%, pero ahorita te voy a explicar por qué. Convección, aquí 15%. Y el otro mecanismo de pérdida de calor se llama evaporación. Si quieres tomarlo, aquí también se llama por sudoración. Ojo que aquí todo tiene su importancia. Todo tiene en este caso importancia clínica. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos mecanismos. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el principal mecanismo de pérdida de calor en un paciente o una persona? ¿Cuál me vas a responder? Nunca te olvides. Y si estoy en el desierto, evaporación. también.
¿sí? Solo que ahí se va a adicionar uno más. ¿Estamos? ¿Entender lo que te estoy preguntando? ¿Sí? Si estoy en el desierto, ahí se va a adicionar algunos más. Bien, entonces, vamos a explicar este calor por irradiación. Más del 60% en cualquier situación se pierde por irradiación. Sea la situación que estés frío, en ambiente frío, en ambiente caliente, 60% de ese calor se irradia, ¿sí? En forma de rayos infrarrojos. En forma de rayos infrarrojos, ¿sí? Entonces, ahí está más de este 60%. ¿Sí? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Tiende a irradiar el calor de donde hay más hacia donde hay menos, siempre. Y este es el principal mecanismo. ¿Quién lo hace? Principalmente la piel a través de sus vasos sanguíneos y todo esto. ¿Sí? Y lo que hace es irradiar mediante estos rayos infrarrojos, 60%. ¿Qué es el mecanismo de conducción? ¿Sí? En realidad, nosotros conducimos el aire a los objetos. En este momento tú estás conduciendo tu calor al asiento que estás sentado, ¿sí? Estás conduciendo tu calor a la ropa que tienes puesta. Por eso no sé si has sentido, alguien te presta su chamarra, su chompa, no sé, su campera, su suéter, lo que quieras llamarle, ¿ya? Y se saca y te pone, lo sientes calientito, porque ha transferido el calor y ha conducido, por eso se llama conducción. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es conducir el calor a los objetos, ¿sí? ¿Pero por qué es 3%? Porque la mayoría de las veces andamos vestidos, ¿sí? Y no conducimos ese calor mucho al aire. Si estuviéramos desnudos, podríamos conducir ese calor hasta un 15%. ¿Ya? Solo pon tu mano cerca de la cara de tu compañero, ¿sí? Y acercada, sin tocarla, ¿sí? Sentí su calor. Está irradiando calor, ¿sí? Está irradiando calor, ¿sí? Claro, pero sientes, no sientes, su mano fría lo sientes, pero ella siente el calor de tu cara, ¿ya? Escúchame bien, escúcheme bien, silencio, ¿sí? Mira, si yo estoy ahorita aquí, ¿sí? ¿Cuáles son mis partes desnudas? Solo mi cara y mis manos, el resto está cubierto. Entonces, los únicos lugares que puedo conducir calor al aire es mi cara y mis manos. Si estuviera desnudo, todo mi cuerpo estuviera expuesto al aire. Entonces, ¿qué pasa? Todo el aire que está a mi alrededor se calienta. ¿Sí o no? Ya unos cuantos milímetros, pero se va calentando. Pero ¿qué pasa cuando yo me muevo a un lugar? Siento el cambio del aire caliente al aire frío. Y cuando me muevo también, ¿correcto? Entonces, cuando empieza a moverse el aire, ¿ya? Y ese aire empieza a hacer el efecto de ventilador, porque así se llama pérdida de calor por convección. Entonces, cuando el aire empieza a moverse, y tú te has debido dar cuenta, ¿sí? Y hay el efecto de ventilación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cambias todo el tiempo el aire que estaba caliente alrededor de tu cara por airecito frío, y todo el tiempo está fluyendo el aire. Entonces, eso es lo que te hace el efecto de convección. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales perdemos calor? Irradiación, porque tendemos a calentarnos, 60% es más importante. Conducción y convección, si se movería el aire, si estuviéramos desnudos. ¿Qué pasa si hacemos contacto con agua fría? ¿Qué pasa si hacemos contacto con, ¿qué se llama? Con ropa húmeda o ropa mojada? Pregunta para ustedes, ¿qué va a pasar? En realidad, cuando la ropa está fría o el agua está fría y caemos al agua fría, la pérdida de calor se va a multiplicar hasta por 10 veces. El cuerpo pierde rápidamente calor y lo conduce al agua como no tiene idea. El agua tiene un alto valor específico, ¿ya? Y por esa razón te roba rápidamente el calor de tu cuerpo y te lo va a robar. ¿Por qué creen que agarran los que sueldan o los que hacen, no sé, algunas cosas con metal? Quieren que enfríe rápido el metal, lo ponen al agua y el agua se lo roba el calor, así que rápidamente se enfríe. Imagínate nosotros caer al agua fría, ya nos vamos a enfriar en menos de unos 5 minutos y vamos a tener hipotermia. Por eso que eso tienes que entender también. Bien, entonces ahí está la conducción al agua cuando es fría, a la ropa cuando está mojada, en ambientes muy fríos hay que tener mucho cuidado. Bien,
Vamos a explicar este concepto de la evaporización. Ese es súper importante. No entendí. Si hay preguntas o no están entendiendo, me gustaría que me las hagan. O si estoy hablando en difícil, también. ¿Qué era convección? Convección es la pérdida de calor cuando se mueve el aire, como el efecto ventilador. Esa es la respuesta. Como el efecto ventilador. Eso. Acuérdense, estoy haciendo pérdida de calor por convección. El efecto del abanico, de la ventiladora. Perdón. Irradiación. La irradiación está basada en la pérdida de calor por los rayos infrarrojos por la piel. Ese es el más importante, porque en nuestro cuerpo todo el tiempo estamos eliminando el calor de la parte central a la parte frontal. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? No. Dime. Una pregunta. He visto que ha habido casos que cuando una persona está con mucho calor y está con temperatura, toman algo muy frío, les da Sí, te voy a explicar. Sí hay que distinguir lo que es fiebre, ya, aunque muchos médicos, como les digo, esto es lo que les estoy enseñando, no es mi invento, está en los libros. Y está en yo como les